Perfecto. Bueno, entonces, vamos a seguir entonces cómo incorporamos toda la información que tenemos disponible en un sistema productivo, básicamente, dentro de un programa de mejoramiento genético, y es base al modelo animal. ¿Ok? Y esto es muy sencillo, ¿ya? Quizás puede sonar, puede ser intimidante las matrices, pero la verdad que es muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Pero la pieza central de por qué podemos utilizar este modelo es porque hemos calculado la matriz de parentesco. Es básicamente eso es el tema. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la matriz de parentesco no tenemos información parcial de ciertos animales, sino que tenemos la información de las covarianzas que existen entre todos los animales de una población. Y por lo tanto esto es como si tuviésemos un índice completo de toda la población, pero en un solo valor. ¿Ya? Y cómo efectivamente se combina esta información es básicamente en base no solamente a los valores fenotípicos, sino que también a los valores no solamente en base a los valores fenotípicos, porque animales que no tienen registro también se incluyen dentro del modelo animal. ¿Okay? Entonces, en notación matricial, básicamente tenemos un vector que es el vector I de los valores fenotípicos, beta, que es el vector donde tenemos básicamente los efectos fijos, que son, por ejemplo, el efecto rebaño, el efecto de nivel productivo, etc. X simplemente una matriz que relaciona este beta con el I, más un vector A que corresponde a los valores genéticos de los animales de esa población, y cada animal, independientemente si tiene un registro o no, va a tener un valor genético, y Z corresponde a la matriz que relaciona este vector A con el vector I, y E es básicamente un vector de los efectos residuales, es decir, todo lo que no estamos incluyendo como parte del modelo para definir nuestro valor I, ¿ya? Que es el efecto residual, que lo vimos antes. Entonces, básicamente, ¿cómo resolvemos esto? Y esto puede verse muy difícil, pero es muy sencillo, ¿ya? Porque básicamente lo que tenemos que construir son estas matrices que son las X y las matrices Z, básicamente. ¿Por qué? Porque este sistema de ecuaciones, que es el que se utiliza no solamente con información y la matriz de parentesco es lo que está acá, ¿ya? El tema acá es que esta matriz después puede además modificarse para incorporar información molecular. Entonces, en la práctica lo que se hace en este momento, pero es lo mismo, exactamente lo mismo, es predecir la matriz A con información de marcadores en todo el genoma, básicamente. Entonces uno obtiene una matriz de parentesco, que es básicamente una matriz de identidad por descendencia entre todos los individuos de la población, dada la información de los marcadores moleculares. ¿Okay? Pero es exactamente lo mismo, ¿ya? Por tanto, este sistema que se está utilizando en este momento para obtener los valores genéticos. Entonces, si ustedes van a un catálogo de toros, por ejemplo, lo que van a obtener, lo que van a ver dentro de su catálogo de toros, es básicamente esta parte del sistema de ecuaciones, ¿ya? Que son los valores genéticos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿cómo implementamos este sistema de ecuaciones en un modelo súper sencillo, que es básicamente, tenemos información de 3 animales, ¿ya? Que tienen información individual para peso, o cualquier carácter, da lo mismo, y la heredabilidad del carácter es 0.25. ¿Okay? Entonces, la idea es entonces obtener el valor genético de ese animal, de cada uno de esos animales, 1, 2 y 3, utilizando la información 3, 5 y 6. Si el animal no tiene registros, ¿cuál es el valor más probable que puede tener ese animal? Si alguien me puede contestar. ¿Cuál sería el valor genético más probable que podría tener ese animal si no tiene registro? ¿Cuál sería?
o cuál sería el valor más probable fenotípico de ese animal que no tiene registro. Para hacerlo más fácil. ¿Por qué 5, Alison? No, efectivamente, es el promedio del peso, en este caso. Entonces sería 8 más 6, 14 dividido por 3, que no es 5, es menos que 5. ¿Cierto? Ese es el valor más probable. Pero exactamente es el promedio. Porque en una distribución normal, el valor más probable de cualquier animal, cuando es tomado al azar de la población, es simplemente el promedio, ¿cierto? Porque el promedio es igual a la moda, igual a la mediana, y por lo tanto es el valor más probable. En una distribución normal. Estamos asumiendo que estamos trabajando con caracteres normales. ¿Ok? Por lo tanto, es así. Pero ¿cuál sería el valor genético verdadero? ¿Cuál sería el valor más probable de su valor genético? Si alguien me puede contestar. Oliver, ¿cuál sería el valor genético más probable de ese individuo? O no sé, a ver, Ernesto Mena, ¿cuál sería el valor más probable genético de ese animal si es que no tuviésemos registro? O en términos generales, ¿cuál sería el valor más probable de un animal, valor genético de un animal en cualquier población? El valor más probable. Ernesto. ¿A nadie se le ocurre? Cero. Averigüen por qué. Averigüen por qué es cero. ¿Ya? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir este sistema de ecuaciones en base a 3 observaciones con 3 animales. ¿Ok? Es decir, cada animal tiene su propio valor fenotípico. ¿Ya? Y con eso vamos a construir nuestras matrices. ¿Ok? En notación matricial va a ser esto acá, y en notación escalar es lo mismo, básicamente. Sin embargo, que definimos el valor de i en base a cada uno de esos de los animales que tenemos disponibles ahí, pero esto es mucho más compacto y más fácil de entender. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es construir nuestro sistema de ecuaciones de modelos mixtos, y son modelos mixtos porque contienen una parte que es fija y una parte aleatoria, que son los valores genéticos. ¿Okay? Parte fija que corresponde a los efectos de los factores que contribuyen a la variación, pero que son efectos fijos, sistemáticos, que definen básicamente, por ejemplo, definen el rebaño, definen el sistema productivo, definen, etc. Y A corresponde al valor genético aditivo verdadero. ¿Okay? Y los betas son los que uno utiliza para corregir de forma tal de obtener estos valores genéticos sin el valor de ese efecto ambiental. ¿Okay? Entonces, si tenemos ese sistema de ecuaciones, lo que tenemos ahí, vamos a tener disponible ahí, es básicamente este sistema de ecuaciones que tiene esta siguiente forma. Entonces, lo único que tenemos que hacer es simplemente obtener este x traspuesto x, este z traspuesto y, que son idénticas a x traspuesto z con z, porque básicamente tenemos la misma matriz z, y es una matriz de identidad. Z traspuesto z, que es básicamente una matriz de identidad, más la matriz de parentesco invertida, multiplicado por la relación entre la varianza ambiental y la varianza aditiva,
que es un lambda que es igual a 3, y acá tenemos, por ejemplo, el X traspuesto, que es simplemente una matriz de unos, un vector de unos, fila, y que corresponde a 3, 5, 6, que es un vector columna, con las observaciones, como les decía. X corresponde a un vector columna, de puros unos, asumiendo que solamente incorporamos el promedio poblacional en este caso, como beta, como B. Z, como todos los animales tienen registros, va a ser simplemente una matriz de identidad. Y Z traspuesto Z, una matriz Z, como es una matriz de identidad, la respuesta es exactamente la misma matriz de identidad, y si uno multiplica una por una, es simplemente la matriz de identidad, o sea, sumamente sencillo. Entonces tenemos que básicamente nuestro sistema de ecuaciones está definido en base a estas matrices, que simplemente 3 es X traspuesto X, que es simplemente el número de observaciones que tenemos disponibles, X traspuesto Z, Z traspuesto Y, la suma de la matriz de identidad por la matriz de parentesco, multiplicado por 3. Como la matriz de parentesco, ya tenemos animales que no están relacionados, la matriz de parentesco es una matriz de identidad, y por lo tanto, simplemente lo que tenemos acá es esta submatriz que corresponde a esa parte del sistema de ecuaciones. Y tenemos acá el vector o el ponderador el promedio poblacional como estimador, se fijan que tiene un sombrerito, los valores aditivos del 1, 2 y 3, y eso lo igualamos a 14, que es básicamente la sumatoria de 3 más 5, 6, y X traspuesto Y, que corresponde básicamente a la multiplicación de X traspuesto, que corresponde a... No están predefinidas, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que ver ahora, ¿ya? Entonces, es lo que está acá, ¿ya? Pero básicamente, Constanza, las matrices son estas, ¿ya? Que están definidas en base al modelo, ¿ya? Que es el de acá, ¿ya? Porque Y va a ser igual a 3, 5, 6, X, como todos los animales tienen promedio, o sea, su valor fenotípico depende del promedio, X va a ser simplemente un vector fila, donde básicamente vamos a multiplicar 1 por el beta 1, por el beta, el 1 por el promedio poblacional, para tener ahí, y el Z, que es una matriz de identidad, porque todos los animales tienen registro, o sea, es fácil, ¿ya? Entonces, tenemos estas matrices, que es la que nosotros hacemos acá, definimos acá, que la hacemos en base a la información que tenemos disponible. Porque, por ejemplo, si tuviésemos dos animales, tendríamos que volar básicamente toda esta fila, y tendríamos 3, 5, 1, 1, esta parte de la matriz, esta parte de la matriz, esta parte de la matriz, y por lo tanto, en vez de tener este sistema de ecuaciones que tiene 4, es decir, 4 por 4, tendría 3 por 3, tendríamos solamente esto. Y esto no sería 3, sino que sería 2. Esto queda igual. Y simplemente, como borramos esto acá, sería igual a 8 y 3 y 5. ¿Ya? Por lo tanto, es lo que tenemos ahí. Por lo tanto, depende de lo que nosotros tengamos como parte de nuestro sistema, de nuestros datos. ¿Okay? El punto principal es lo siguiente. Entonces, igual que en el índice, lo único que tenemos que hacer... porque una matriz de identidad, Alison, tiene varias propiedades, y una de las propiedades es que si uno, por ejemplo, tiene la traspuesta de una matriz de identidad, es la matriz de identidad. ¿Ya? Si uno multiplica una matriz de identidad consigo misma, es la matriz de identidad. Esa es otra propiedad. ¿Ya? Y todo eso ocurre en base a lo que nosotros vimos definimos en base a estas matrices de acá. Como esto es una matriz de identidad, la Z traspuesto Z por Z es básicamente la misma matriz, y a partir de eso tenemos básicamente, le sumamos en la diagonal 3, que es lo que correspondería al valor de la multiplicación de la matriz de identidad, que es básica, perdón, Z traspuesto Z corresponde a, es una matriz de identidad de 1 en la diagonal. Como los animales no están relacionados,
La matriz de parentesco es simplemente una matriz de identidad, y por tanto al multiplicarla por 3 sería 1, z transpuesto z, más 3, y por tanto por eso que tenemos la diagonal 4, ¿ya? Y con eso obtenemos todo lo que tenemos ahí. Simplemente multiplicar matrices con matrices, ¿ya? Y en este caso particular, entonces tenemos este sistema de ecuaciones que para resolver y para obtener estos A y este mu, lo único que tendríamos que hacer es invertir esta matriz, ¿ya? Multiplicarla por este vector, igual que en el índice. Igual que pero déjenme terminar esto, que no entiendo la pregunta. Entonces multiplicamos esta matriz, invertimos esta matriz, se multiplica por este vector, y con eso obtenemos básicamente estos ponderadores, que perdón, estos desconocidos, que son básicamente el promedio poblacional y básicamente los valores genéticos activos, que son dos vectores, ¿ya? Entonces, al hacer esto, vamos a obtener entonces este mu, este a, pero lo que podemos hacer para entender un poco más cómo funciona este sistema de ecuaciones es multiplicar básicamente esto y definir esto como un sistema de ecuaciones, ¿ok? Por lo tanto, multiplicamos esta fila por este vector, igualamos en este caso a 14. Multiplicamos esta fila por este vector, lo igualamos a 3. Esta fila por este vector, lo igualamos a 5. Esta fila por este vector, y luego igualamos a 6. ¿Ya? Ahora, y en el caso del 5 en vez del 4 serían 8. No entiendo la pregunta, Constancia. Profe, se refiere a, ¿cómo dijo que todo el vector es la fila por todo eso? ¿Por A1, por A2 y por A3? ¿O por Es esta fila multiplicada ya? por este vector, y eso es Ah, igual a 14. ya, Es lo que tenemos ya. acá. O sea, esta es la multiplicación de esa matriz que tenemos ahí por el vector de lo que queremos obtener, digamos que son el promedio poblacional, el estimador del promedio poblacional, más los valores genéticos, y simplemente cuando multiplicamos la fila por la columna, que es el vector columna de los efectos, tenemos este sistema de ecuaciones, ¿ya? El primero igual a 14, el segundo igual a 3, el tercero igual a 5, y el cuarto igual a 6, ¿ya? Sí. Entonces el punto acá es el siguiente, ¿ya? Si yo descompongo este sistema de ecuaciones y digo ya, ok, voy a obtener el valor de mu en base a el valor de A1, A2 y A3, lo único que tengo que hacer es simplemente igualar esto a 14, restarle estos valores genéticos, ¿cierto? Y dividir todo eso partido por 3. ¿Ya? Entonces, miren lo que sucede. El promedio poblacional estimado es igual a la sumatoria de las observaciones, que en este caso es 14, pero además de ese factor, debido a que en la población eventualmente puede haber cambios en los valores genéticos, nosotros además en el mismo sistema de ecuación estamos corrigiendo por lo que se denomina la respuesta a la selección. Porque si tenemos, por ejemplo, animales que provienen de muchas generaciones para atrás, la sumatoria de los valores genéticos no va a ser 0, sino que va a ser distinta de 0, y por lo tanto estamos corrigiendo el promedio, le estamos quitando todos los efectos genéticos que lo definen, y por lo tanto estamos obteniendo simplemente el valor que corresponde al efecto ambiental de esa característica, asociado al promedio poblacional en este caso. ¿Ya? Y por eso que le hice la pregunta anterior, ¿cuál es el valor más probable del valor genético? En la primera generación, como en este caso, donde no tenemos registros, corresponden a los animales de la población base, y por lo tanto, en ese caso, el valor más probable es 0. ¿Por qué? Porque los valores genéticos se expresan como desvíos del promedio poblacional. Y la sumatoria de los desvíos, partido por cualquier número, es simplemente 0, que es el promedio de los valores genéticos en la primera generación, que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Vamos a ver al tiro. Entonces tenemos el promedio que automáticamente lo obtenemos con el mismo sistema de ecuaciones. ¿Ok? Después tenemos el valor de A1. ¿Ya?
El valor de A1, si lo descomponemos, tenemos 3 menos el promedio poblacional estimado, partido por 4, que es igual a el valor de la heredabilidad del carácter, un cuarto, que es lo que habíamos dicho antes, multiplicado por el desvío del promedio poblacional, pero ya no sin el sombrerito, sino con el sombrerito. O sea, está asociado a esta estimación del valor de A1 a un cierto error asociado a la predicción de estos valores genéticos. ¿Ya? Todo este sistema de ecuaciones y toda esta forma de generar estos valores genéticos es lo que denominamos BLOOP en español. ¿Ya? ¿Qué es BLOOP? Es básicamente el mejor predictor lineal de los valores genéticos en este caso, y el mejor predictor de los efectos, el mejor estimador de los efectos fijos que están definiendo el carácter que nosotros estamos evaluando. Y esto es un concepto estadístico que lo desarrollaron los genetistas, ¿verdad? Pero que se utiliza en ingeniería, se utiliza en marketing, porque es un procedimiento que permite predecir de forma conjunta dentro de un modelo mixto efectos aleatorios y efectos fijos. Los efectos fijos en este caso son los promedios, o los factores de corrección, o como ustedes lo quieren llamar, y los valores aditivos que son los predictores. ¿Ya? Como les digo, se utiliza en mecánica, se utiliza en física, se utiliza en estadística obviamente, se utiliza como procedimiento normal, y que fue creado por los genetistas. ¿Ok? BLUP. En inglés es The Best Linear Unbiased Predictor. BLUP. ¿Ya? Best Linear Unbiased Predictor. ¿Por qué? Porque al obtener ese sistema de ecuaciones obtenemos predictores insesgados de los valores genéticos y los mejores estimadores lineales de los efectos fijos. ¿Ya? En forma conjunta. ¿Ya? Pero vamos a ver un ejemplo un poco más complicado, que está definido en base a este pedigree que tiene más de una generación, para ver cómo de alguna forma uno obtiene los valores genéticos para cada animal. ¿Okay? Y en este caso el pedigree es 1, el animal 1 que tiene un valor fenotípico de 10, el animal 2 que tiene un valor fenotípico de 9, 3 que tiene un valor fenotípico de 8, 4, el animal 4 que tiene un valor fenotípico de 7, el animal 5 que tiene un valor fenotípico de 9, el individuo 6 que tiene un valor fenotípico de 10, 7, 8 y 8, 11. ¿Okay? ¿Cómo definimos esto? Bueno, en base al mismo sistema de ecuaciones. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de la matriz de parentesco, simplemente tiene esta forma, es lo que vimos realmente. ¿Ya? Y lo importante de esto es lo siguiente, que el valor genético en base a este modelo se define en base a el valor genético del padre, ¿ya? El valor genético de la madre, más lo que se denomina el muestreo mendeliano. ¿Ya? El muestreo mendeliano está definido, yo creo que ya se los he dicho esto, en términos cuando calculamos las covarianzas, que efectivamente uno comparte genes de manera común con su padre y su madre, o compartimos, por ejemplo, entre hermanos, que son propios hermanos que tienen el mismo padre y la misma madre, pero la diferencia radica en que cuando uno muestrea los alelos que de alguna forma están definiendo el carácter, esos alelos tienen un cierto error en el sentido de que se muestrean en los gametos, y por lo tanto, si bien vamos a tener un promedio de parecido entre, por ejemplo, propios hermanos, vamos a ser diferentes dentro de la familia, porque efectivamente tenemos este muestreo que es aleatorio de los alelos de nuestros padres. ¿Okay? Y a un hijo le va a tocar un alelo, y al otro hijo le va a tocar otro, y eso a través de todos los alelos define este componente que es el muestreo mendeliano. ¿Okay? Que es básicamente producto de la recombinación, bueno, y el crossing over. ¿Ya? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer de nuevo es incorporar estas matrices que están definidas en base a este pedigree,
en los sistemas, en el sistema de ecuación de los modelos mixtos, ¿ya? Que es lo que tenemos acá, exactamente lo mismo que vimos antes. Es más complejo, obviamente, porque tenemos más información. Tenemos acá este vector que es y, ¿okay? El vector x que es este, solamente vamos a incluir el promedio. En este caso z también es una matriz de identidad. La z transpuesto z también es una matriz de identidad. X transpuesto 8 es 8 porque tenemos 8 observaciones. ¿Okay? Y nuestro sistema de ecuaciones tiene esta forma. Y al invertir la matriz de parentesco, multiplicándola por el lambda, que es 3, y haciendo todo lo que, y sumándola a la matriz al z transpuesto z, que es una matriz de identidad, si lo sumamos, etc. Y considerando la heredabilidad del carácter, tenemos este sistema de ecuaciones que nos permite obtener el valor de estos valores genéticos aditivos para todos los animales, pero considerando toda la información que tienen disponible, en este caso hermanos, padres, abuelos, etcétera, hermanos entre sí, todo disponible, todo en forma conjunta, sin tener que hacerlo en forma parcial para cada animal, y tener básicamente el promedio de la población, que es el mejor estimador del promedio de la población, que en este caso es mu, sombrero, y las ecuaciones del lado derecho, que se dicen, cómo se define este sistema de ecuaciones. Y lo que vamos a hacer entonces es entender cómo se define el valor, por ejemplo, de mu, predicho, de estimado, y el valor de algunos de estos animales que estamos disponibles acá en base a la información que utilizamos para poder predecir su valor. ¿Okay? Y hacemos exactamente lo mismo, multiplicamos esta fila por este vector columna, y lo igualamos en este caso a 72, y así sucesivamente para todos los distintos valores que tenemos acá, de A1 hasta A8, porque son 8 animales. ¿Okay? Ahora, si lo hacemos de forma automática, tenemos que, en este caso particular, mu es igual a 8.7, ¿ya? Y aquí tenemos los valores genéticos activos. Y esto simplemente se hace multiplicando esta parte de la matriz, esta matriz invertida, multiplicándola por este vector, para obtener este vector de acá, que es el que nosotros nos interesa tener. Y ahí obtenemos básicamente, resolvemos el sistema de ecuaciones, y tenemos acá, por ejemplo, lo que tenemos acá simplemente es el sistema de ecuaciones resuelto, y por ejemplo, en el caso del promedio estimado es 8,7, ¿ya? Después tenemos los animales de la primera generación, que es la población base, ustedes se fijan son estos de acá, y luego los de la segunda generación y el de la tercera generación. ¿Ok? Ahora, ¿qué les llama la atención de estos resultados? ¿Hay algo malo? Valores negativos, ok. Pero eso estaría bien, ¿cierto? Porque efectivamente los valores genéticos se expresan como desvíos del promedio poblacional, ¿cierto? Claro. ¿Pero qué más les llama la atención? Voy a traer el pedigree para acá para que lo veamos. Entonces, tenemos el promedio poblacional, es 8,7. ¿Está bien? ¿Está bien o no? ¿Alguien puede calcular el promedio de la población? ...19, 27, 34... 43, 53, 61, 72 dividido por 8, ¿cuánto es? 72 dividido por 8. 9, ¿cierto? Exactamente. ¿Y por qué entonces nos da acá 8,7?
Lo otro que a mí me llama la atención de este vector, que miren, el animal 1, 2, 3, 4, hay algunos que tienen valores negativos, y otros el mismo valor positivo. El A1 tiene un valor positivo y tiene el mismo valor fenotípico, 0, ¿cierto? A mí me llama la atención esto, y después que básicamente la siguiente generación, si yo calculo el promedio, sea diferente, ¿se fijan? Y en el animal 8 también tengo un valor muy alto, comparado con el resto, o un valor genético muy alto, comparado con el resto. Me llama la atención. Bueno, ¿por qué creen ustedes que esto es 8,7 y no 9 como debería ser? ¿Por qué creen ustedes eso? Yo ya lo dije, ¿eh? Básicamente por esto. El promedio de la población, el predictor el estimador del promedio de la población, ya hablo de estimador y no predictor porque es un estimador, ¿ya? Es igual a 72 partido por 8. Pero está corregido por los valores genéticos aditivos. Cuando yo multiplico este vector por esta columna, por este vector columna, al igual a 72, obtengo esto. ¿Ok? Y en ese caso, como ustedes ven, no es el promedio crudo de las observaciones, sino que tiene adosado acá una corrección por la tendencia genética, por la respuesta a la selección dentro del sistema o inbreeding. También puede ser inbreeding, ¿ya? Entonces no es simplemente el valor poblacional crudo que nosotros podríamos calcular simplemente sumando las observaciones y partiéndolas por el número de observaciones que tenemos. ¿Ok? Eso es lo más importante. El 2, el otro ejemplo es básicamente acá el valor genético del animal 1. ¿Ya? Donde básicamente el animal 1 tiene 3 fuentes de información para estimar su propio valor. Primera fuente es que el animal 1, ¿ya?, tiene un valor de 10. ¿Ok? Por tanto, ponderamos su propio valor fenotípico, ¿ya? Ponderamos esta parte de la fórmula. El animal 1 tiene 2 hijos, el 5 y el 6. ¿Ok? Pero fíjense ustedes que no es simplemente el valor genético del animal, del hijo, no se utiliza simplemente el valor genético del animal 5, sino que se considera que el animal 5, debido a que tiene una madre conocida, ¿ya?, el valor genético de la madre debe ser restado, o de alguna manera corregido, el valor genético del hijo debe ser corregido por la mitad del valor genético de su madre. ¿Por qué? Porque el valor genético del hijo depende del valor genético de su madre y su padre, y por lo tanto tenemos que quitarle a ese valor genético el efecto de su madre. Eso es lo que se denomina en el modelo animal la corrección por el compañero de cruza del animal, en este caso 1. Porque efectivamente, si nosotros no corrigiésemos y el animal 1 se cruzó con una madre muy buena, y estamos calculando, y dejamos a la madre fuera, y calculamos el valor genético del animal 1, vamos a decir que es un animal muy bueno, pero no es bueno per se, sino que es bueno porque se cruzó con una madre muy buena, si es que no consideramos la corrección por el valor genético del compañero de cruza del animal 1. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, esto es básicamente, corresponde a el valor genético del animal 1, que está definido por el valor genético de sus hijos, más su propio valor fenotípico. Y esta parte de la fórmula, esta parte en particular, es el muestreo mendeliano. Porque el muestreo mendeliano solamente se puede estimar, o se puede predecir, digamos, cuando el animal tiene registros. Porque realmente corresponde
al efecto realizado del muestreo de los alelos cuando ese animal produce o define o se define básicamente su valor genético y por ende su valor fenotípico, ¿ok? Que en este caso es 10. ¿Ok? Y se multiplica por 3 porque esa es la forma que tiene básicamente la ponderación que corresponde. Un tercio sería como el beta 1, beta 2 y beta 3, que corresponderían a las 3 fuentes de información que tiene básicamente el animal 1 para que se prediga su valor genético. ¿Okay? Entonces, un tercio sería como el coeficiente de regresión parcial del valor genético del individuo 1 en relación a el valor genético, el desvío fenotípico, el coeficiente de regresión parcial en relación a el valor genético de su hijo, corregido por el compañero cruza del animal 1, y así sucesivamente para obtener los 3 valores. ¿Okay? El 8 es el último animal, depende del promedio, en este caso particular, del promedio del valor genético de su madre y de su padre, y esta parte de la fórmula también está definida por el muestreo mendeliano. Si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo que el anterior, pero como el animal 1 no tenía padres conocidos, se asume que no se puede corregir por nada, por lo tanto es 0 la corrección. Sin embargo, en este caso sí se puede, porque los padres son conocidos, y por lo tanto vamos a dejar fuera del muestreo mendeliano lo que corresponde al valor genético, al promedio genético de sus padres. ¿Okay? Y se pondera por un tercio. ¿Ya? Y se pondera por un tercio en este caso porque este es básicamente el coeficiente de regresión parcial de estas dos fuentes de información, y este es el coeficiente de regresión parcial un tercio para el valor fenotípico del candidato, corregido por el promedio poblacional, que es la parte ambiental, y la parte que corresponde al promedio genético de sus padres. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Y lo más importante de esto, que esto lo hacemos de forma automática, no tenemos que hacerlo particularmente para cada animal, para cada fuente de información, sino que a través de la matriz de parentesco, uno lo hace a través de todos los animales que están presentes en la población y por lo tanto el sistema se automatiza. ¿Ya? Si uno, por ejemplo, quiere tener millones de vacas, es la forma, y las evoluciones genéticas de toros, por ejemplo, se hacen en base a este sistema de ecuaciones. Antes se hacía hasta los años 2015, se hacía en base a la matriz de parentesco del PEGRI de la población, y ahora se hace en base a la información molecular. ¿Ok? Que es lo que se denomina selección genómica. ¿Ya? Lo otro importante es que cuando uno tiene este sistema de ecuaciones, básicamente, lo que tiene en este caso particular es básicamente una tendencia genética si es que los animales fueron seleccionados de una generación a la siguiente. ¿Ya? O no, también puede ser por azar. ¿Okay? Y en ese caso particular, entonces, si uno considera, en este caso particular, los promedios generacionales, ustedes ven que podemos calcular el promedio de la generación 0, que es la población base, que es básicamente 0, de la siguiente generación de los animales 5, 6 y 7, como 0,34, y el animal 8, que simplemente es 1,32 partido por 3, que aquí está malo esto. Tenemos... sí está malo porque no está... Claro, no está... Perdón, está bien, está malo esto, porque es básicamente por 1. ¿Ya? Es el único valor que tenemos, y por lo tanto ese es el valor que tenemos de la segunda generación, y uno puede calcular lo que se denomina la respuesta a la selección directamente. Simplemente calculando los promedios generacionales de una generación a la siguiente, y ustedes ven que en este caso hay un cambio a nivel de los promedios generacionales de una generación a la siguiente. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Tienen preguntas? Esto es
súper interesante porque efectivamente es la forma que ustedes tienen es la forma que uno utiliza en estos momentos para seleccionar cualquier población animal. Y si uno tiene pedigree, por ejemplo, uno podría seleccionar animales, sabiendo la heredabilidad del carácter, podría seleccionar animales para cualquier carácter. Es decir, por ejemplo, si tienen, en el caso, por ejemplo, las personas que les interesa la conservación, uno puede utilizar este mismo procedimiento para calcular cuál es la tendencia genética, por ejemplo, en el tamaño camada de los cisnes de cuello negro en el sur del país, por ejemplo. Si tenemos el pedigree, los animales están marcados, uno puede calcular, y las parejas son monógamas, la mayoría de los cisnes son monógamos, bueno, mucho, en alta proporción, aunque hay algunos que no son tan monógamos de algunas parejas, pero en el caso de los cisnes, si uno tiene el pedigree, puede calcular cuál ha sido el mejoramiento o la respuesta a la selección, por ejemplo, del tamaño de camada que tienen los cisnes de cuello negro en el sur del país. O puede calcular el cambio que ha tenido el tamaño a través de muchas generaciones. O, por ejemplo, en los casos más emblemáticos, cuál ha sido básicamente el cambio reproductivo que han tenido, por ejemplo, las ovejas Soey que hay en una isla, que es el caso más estudiado de conservación de una especie doméstica en una condición ambiental extrema, como el caso de la oveja Soey en la isla de St. Kilda en Escocia, por ejemplo. O cómo y de hecho le puedo mandar algunos papers sobre eso, de cómo se ha estudiado, por ejemplo, el cambio en la oviposición de los cisnes en el Reino Unido, por ejemplo. O cómo han cambiado, por ejemplo, las hatcheries de salmón en Estados Unidos para poder determinar básicamente cómo ha cambiado el fitness de esos animales en condiciones de producción, considerando el manejo que han tenido esas poblaciones en la práctica. ¿Okay? Pues entonces esto es lo que se hace. O en este caso particular, en el caso de los toros, por ejemplo, cómo se utiliza esta información para mejorar genéticamente la producción de leche o el registro de producción. ¿Ya? Les voy a poner, no sé si tienen preguntas sobre esto. Voy a poner un ejemplo de básicamente qué es lo que se traduce esto en la práctica cuando uno ve el valor genético de un animal en producción. ¿Ya?